Compañeros más, por favor, voy a pedir unos minutitos para iniciar la clase. ¿Qué tal? ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? ¿Cómo andamos, Stephanie? Buenos días, licenciado. Se le puede ver y escuchar bien. Gracias, Buen día, Stephanie. licenciado. Hola, Daniela, buen día. Unos 2, 3 minutitos, por favor, y que se unan algunos compañeros más y arrancamos la clase. Bueno, ahora sí, buenos días, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, 21 de julio de 2021, correspondiente a nuestra asignatura que es Gabinete de Auditoría Ambiental. Bueno, les he compartido pantalla más o menos con los apuntes que vamos a avanzar hoy día. Estos apuntes les voy a hacer llegar a través de un archivo en estimo unas 2 clases más, máximo 3. Quiero incluir algunos temas con complementar un poquito más la parte práctica. Y como siempre hago, les voy a hacer llegar a lo que denomino estos apuntes de cátedra. Quisiera saber cómo anda el retorno, si ustedes ven en sus pantallas lo que les estoy compartiendo, me escuchan, me ven bien, ¿cómo andamos, queridos estudiantes? Se escucha, licenciado, y se puede ver.
Gracias, Daniela, muy gentil. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a tener una clase muy importante. Estoy tratando en nuestra materia de darles prácticamente todo lo que es teórico, todo lo que es doctrinario, eh, todo lo que es escrito, digamos. Si bien tenemos algunas partes prácticas, la próxima clase vamos a hacer una práctica de este tema. Eh, bueno, quiero que tengan un buen soporte teórico, eh, doctrinario, como les digo. ¿Por qué? Porque este tema, el tema ambiental, es un tema, no digamos nuevo, pero que requiere de ciertos conocimientos extra contables, extra de lo que nosotros hacemos, que es la contabilidad, la auditoría, etcétera, etcétera, desde el punto de vista económico. ¿Ya? Como ustedes han podido ver, el tema ambiental tiene aspectos biológicos, sociales, económicos, desde luego ambientales, ecológicos, etcétera, etcétera. Es como, es todo un sistema, ¿ya? Y al ser todo un sistema, tiene un carácter horizontal. Y hay que estudiarlo en ese sentido. Hoy día, bueno, vamos a tener una clase muy centrada en lo que es el análisis del ciclo de vida. ¿Por qué? ¿Por qué decimos del ciclo de vida? ¿Qué es el ciclo de vida? Absolutamente todos los seres vivos tienen un ciclo de vida. También los productos tienen un ciclo de vida. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo me compro esta camisa tiene un ciclo de vida. Ha nacido, ha sido formada, desarrollada en una fábrica, ha sido usada, en este caso por mi persona, y después de su uso, etcétera, etcétera, se va a convertir en un desecho. Pero ¿dónde ha tenido inicio, digamos, su génesis esta camisa? Obviamente en los campos de algodón, de algún sembradío, en Santa Cruz, en Paraguay, en Brasil, en Egipto, que son los principales países productores del algodón vegetal, ¿no? Que después es llevado a hilanderías, etcétera, y es producido como tela. ¿Ya? Ese ciclo de vida es lo que hoy día vamos a ver. Pero ustedes dirán, ¿qué tenemos que hacer nosotros los contadores con un ciclo de vida? Es vital este tema, el análisis del ciclo de vida, para que nosotros podamos determinar cuáles son las incidencias económicas y en su valoración, ¿ya? De todos aquellos cargos que dice la teoría, pero que en realidad son gastos o costos, según la nomenclatura que podamos haberle asignado. Y eso sí que nos interesa bastante. ¿De qué? De los aspectos ambientales. ¿Cuánto de energía se ha consumido? ¿Cuánto de desechos? Si hay ahorros de energía, de agua, emisiones de agua o de aire, atmosférica, gaseosas, etcétera, etcétera. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver eso con nuestra profesión? Muchísimo, muchísimo, porque los productos, como les digo, si bien vamos a ver los productos desde un punto de vista físico, ya, vale decir, hechos, ya, eh, también tenemos los servicios de los productos, perdón, los productos por servicios, ya. Si bien los servicios no tienen una connotación mm, tangible, ¿ya? Eh, los servicios también tienen costos. Ustedes saben que, por ejemplo, existe un costo por pasajero, ya sea por flota, por tren, por avión. Un servicio financiero tiene su costo, etcétera, etcétera, pero no intervienen, digamos, materias primas, productos terminados, productos tangibles, sino que ahí el mismo, incluso como dice la teoría de la servucción, ¿ya? Eh, intervienen en ese proceso ya del servicio, los clientes forman parte del proceso. Por ejemplo, cuando yo vuelo La Paz Santa Cruz,
estoy en el avión de cualquier línea aérea, ya, ya se está produciendo el servicio y se está produciendo también los costos correspondientes, costos fijos que incurre la empresa y también los costos variables que obviamente en el caso de las empresas de servicio son mucho más chiquititas que en las empresas manufactureras. Preguntas, comentarios, hasta ahí, ¿cómo vamos? Es por eso que vamos a ver esta clase, hacer la clase de una forma mucho más dirigida hacia la gestión, hacia la administración. Ya, ustedes saben que nuestra profesión está íntimamente ligada con la administración, así que es importante conocerla en detalle y especialmente este aspecto del análisis del ciclo de vida, análisis y valoración del ciclo de vida. Bueno, ahora sí nos vamos un poquito hacia la teoría. Análisis y valoración del ciclo de vida es un proceso para evaluar de la forma más objetiva posible las cargas ambientales asociadas a un producto, proceso o actividad, identificando y cuantificando el uso de materia, bueno, cualquier tipo de material, materia prima, insumos, otros gastos indirectos, etcétera, y energía y los vertidos al entorno para determinar el impacto que ese uso de recursos y estos vertidos hace. Hoy en día, las empresas siempre deben cuidar el impacto ambiental que tiene su proceso de producción desde su inicio hasta el final. Decimos también, en la actualidad existe mucha preocupación sobre el mundo que se va a legar a las futuras generaciones. Si este será apto para la continuidad de la civilización. No obstante, conforme al transcurrido el tiempo, los compradores se preocupan y exigen en la conservación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, sin dejar de lado la exigencia en cuanto a la calidad de los productos y servicios por los que se pagan. El reto de hoy en día para toda la industria es producir con la más alta calidad y al mismo tiempo satisfacer las exigencias de los consumidores y otras partes interesadas en cuanto a la protección y cuidado del medio ambiente. Como es de esperarse, el impacto ambiental surge desde la extracción de las materias primas y termina con la vida útil del producto finalizado que ya se convierte en un residuo. Esta última parte quisiera recalcarla porque es importante para lo que estamos viendo el día de hoy. Como es de esperarse, el impacto ambiental, lo que estamos viendo, lo que nosotros estudiamos como auditores ambientales, surge desde la extracción de las materias primas, el algodón que les decía, o en el caso de la siderurgia, de la industria del acero, el mismo hierro mineral que se extrae, y termina con la vida útil del producto finalizado que ya va a convertirse en un residuo, o sea que ya lo desechamos. Pero estos aspectos tienen también su génesis, o sea, su comienzo, cómo han comenzado. Lo vamos a ver como el origen y evolución del análisis del ciclo de vida. El análisis del ciclo de vida tiene un origen prácticamente simultáneo, tanto en Estados Unidos como en Europa. El primer análisis
de ciclo de vida fue realizado en 1969 por el Midwest Research Institute, MRI, y fue realizado para Coca-Cola. En ese primer análisis del ciclo de vida se buscaba disminuir el consumo de recursos y asimismo disminuir la cantidad de emisiones al medio ambiente. En los años 70, el grupo Franklin Association Limited y el MRI, o sea, el Midwest Research Institute, ¿ya? Realizaron más de 60 análisis usando métodos de balance de entradas y salidas e incorporando cálculos de energía. Entre 1970 y 1974, la Environmental Protection Agency, EPA por sus siglas, realizó 9 estudios de envases para bebidas. En los años 70, en Europa, se realizaron estudios similares. Un ejemplo se dio en Gran Bretaña. Lan Boustedt realizó un análisis de la energía consumida en la fabricación de los envases de bebida. Sin embargo, fue en los años 80 que la aplicación del análisis de ciclo de vida se incrementó. Cambiaron los métodos para cuantificar el impacto del producto en diversas categorías de problemas ambientales y los estudios del análisis de ciclo de vida empezaron a estar disponibles para su uso público. En 1993, la Society of Environmental Toxicology and Chemistry, CETAC, formuló el primer código internacional, el Código de Prácticas para el Análisis del Ciclo de Vida, Code of Practice for Life Cycle Assessment. El fin de este código es el de homogeneizar los diversos estudios realizados para que siguieran una misma metodología. Posterior a este código, se realizaron conferencias, talleres y políticas sobre el análisis del ciclo de vida. Posteriormente, la International Standard Organization, ISO, apoyó el desarrollo para establecer una estructura de trabajos, uniformizar métodos y procedimientos y terminologías. En su mayoría, la aplicación de los análisis del ciclo de vida se realizan parcialmente, es decir, solo la fase de inventario, y se aplica en su mayoría al sector de envases, aproximadamente en un 50%, seguidos de la industria química y del plástico, los materiales de construcción y sistemas energéticos y otros menores como los de pañales, residuos, etc. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Cualquier cosa me comentan, por favor, si tienen alguna inquietud. Todo bien, licenciado. Muchísimas gracias, Stephanie, muy amable. Bueno, continuamos. Análisis del ciclo de vida. El análisis del ciclo de vida de un producto es una metodología que intenta identificar, cuantificar y caracterizar los diferentes impactos ambientales potenciales asociados a cada una de las etapas del ciclo de vida del producto, según lo que nos escribe Romero Rodríguez el 2003. El análisis del ciclo de vida es una herramienta metodológica que sirve para medir el impacto ambiental de un producto, proceso o sistema a lo largo de todo el producto, proceso o sistema a lo largo de todo
su ciclo de vida desde que se obtienen las materias primas hasta el final de su vida, según lo escrito en la Presidencia de la Nación Argentina el 2013. El análisis del ciclo de vida es una técnica para determinar los aspectos ambientales e impactos potenciales asociados con un producto, lo cual se efectúa recopilando un inventario de las entradas y salidas relevantes del sistema, evaluando los impactos ambientales potenciales asociados a esas entradas y salidas e interpretando los resultados de las fases de inventario e impacto en relación con los objetivos de estudio. El análisis del ciclo de vida tiene su nomenclatura en inglés por LCA, Life Cycle Assessment. El ciclo de vida de un producto considera toda la historia del producto, empezando en su origen como la materia prima hasta el punto final como residuo. Este tipo de análisis se basa en la recopilación y análisis de entradas y salidas del sistema para obtener unos resultados que muestren sus impactos ambientales potenciales. El objetivo del análisis es determinar estrategias para la reducción de los impactos ambientales potenciales. No obstante, en este tipo de análisis se debe tomar en cuenta las fases intermedias. Estas constituyen el transporte, preparación de las materias primas, manufactura, transporte a los mercados, distribución, uso, etc. El análisis del ciclo de vida consiste, por tanto, en un tipo de contabilidad ambiental en la que se cargan a los productos los efectos ambientales adversos, debidamente cuantificados, generados a lo largo de su ciclo de vida. Quisiera que resalten esta última parte, estimados alumnos, que lo voy a repetir porque lo considero uno de los párrafos más importantes de este tema. El análisis del ciclo de vida consiste, por lo tanto, en un tipo de contabilidad ambiental que nosotros posteriormente vamos a irla a auditar ambientalmente, ¿ya? En la que se cargan los productos. Cuando decimos que se cargan los productos, en realidad estamos diciendo que se hacen los asientos, los registros correspondientes a gastos o costos de la producción. ¿De qué? De los efectos ambientales adversos, debidamente cuantificados. Nosotros somos teóricamente, los contadores públicos, somos los especialistas en la evaluación, vale decir, en esta cuantificación, generados a lo largo del ciclo de vida. ¿El ciclo de vida de quién? Obviamente del producto. El principio básico de la herramienta es la identificación y descripción de todas las etapas del ciclo de vida de los productos, desde la extracción y retratamiento de las materias primas, la producción, la distribución y uso del producto final, hasta su posible reutilización, reciclaje o desecho del producto, publicado en RES el 2013. Básicamente, se enfoca en el rediseño de productos bajo el criterio de que los recursos energéticos y las materias primas no son ilimitadas. En base a esto, la conservación de los recursos apoya la reducción de los residuos generados, al seguirse produciendo recursos generados. Aunque se disminuya su producción, el análisis del ciclo de vida plantea manejarlos de manera sustentable. Ojo, este es uno de los objetivos, el manejo sustentable. A continuación vamos a ver un pequeño gráfico de lo que es el ciclo de vida. Preguntas, comentarios hasta ahí.
¿Qué tal se ve la polera del gráfico? ¿Cómo andamos? Se ve la prueba, licenciado. Muchísimas gracias. Síganme, por favor. Este es un producto, una polera, pero también como es un producto tangible, les decía que también puede ser utilizado para los servicios, que también los consideramos producción. Donde, si ustedes ven en la parte derecha, donde se inicia ya la producción de esta polera, obviamente en las materias primas. ¿Ya? La polera tiene una materia prima que es indudablemente el hilo, la tela, pero ¿cuál es la materia prima del hilo de la tela? Es el algodón. ¿Ya? El algodón es la materia prima, el inicio, digamos, la semilla. ¿Ya? Por eso dice materias primas como inicio, ¿ya? Pero ¿qué cosas entran en ese inicio? Fertilizantes, energía, agua, para producir, o sea, la planta de algodón. Luego pasa al procesado, que tiene el procesado o fabricación, energía, limpiadores, tintes, etcétera. Para luego, estoy hablando de la tela de algodón, para luego pasar a la producción, que consume energía y también emite residuos. Luego pasa a la parte del embalaje, papel, plástico, residuos que se van utilizando en este proceso de producción. Luego tenemos el transporte. ¿Por qué nos dice energía? Porque obviamente el transporte, ya sea por aire, por tierra, por mar, insume energía, o sea, combustibles. Uso, ¿ya? Cuando usamos la polera, se nos ensucia, tenemos que utilizar los detergentes, la lejía, el agua, etcétera, etcétera, para al final tiene un desecho del que podemos reciclar o reutilizar, dependiendo de cuál sea el estado de este desecho. Ese es el proceso de producción. Queridos alumnos, eh, hasta aquí en nuestra materia hemos visto la auditoría ambiental de una forma macro, de una forma muy global. Hemos visto la contaminación del río Choqueapu, algunos otros casos de forma global, qué es lo que pasa en el planeta, qué es lo que pasa en el lago Uruburu, eh, etcétera, etcétera, pero lo hemos visto de forma global, estos daños ambientales, estos impactos ambientales, pero hoy día estamos entrando a la parte más micro, digamos, y por lo tanto más específica y mucho más involucrado con lo que nosotros los contadores públicos hacemos, ¿ya? Que es justamente la valoración, el registro, el cargo, ya sea a gastos o a costos ambientales, de acuerdo a la nomenclatura que podamos determinarle. ¿Ya? Veremos eh, cómo cómo se va dilucidando esta situación. Estamos haciendo, digamos, la parte más difícil, que es la parte referida a la producción de este análisis del ciclo de vida, de un producto tangible, de un producto físico. Pero les vuelvo a reiterar, este análisis y su metodología también es aplicable para la parte de los servicios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay muchas cosas en común. Preguntas, comentarios, hasta ahí, ¿cómo vamos? Y ya. Cualquier cosa me dicen, me interrumpen, no hay problema. Eh, Continuamos. Y hemos visto qué es lo que ha pasado con nuestra polera. No se preocupen, este archivo lo voy a mejorar y se los voy a pasar, yo creo, en unas 2 clases máximo. Quiero incluir otros temas más. Eh, bueno, vayamos a ver otro gráfico de lo que es el análisis del ciclo de vida según la fuente de
CNPLM 2001, no me pregunten exactamente qué es, pero esa es la fuente que siempre tiene que estar referenciada. Si ustedes me siguen, queridos estudiantes, les estoy mostrando un cuadro, lo pueden ver todos, ¿ya? Donde lo vamos a describir un poco. Este cuadro está mucho más vinculado a lo que es el medio ambiente. Visto el medio ambiente desde su inicio, si ustedes lo ven, y también hacia el final del ciclo de vida del producto. ¿Cómo empieza el producto? Obviamente con un recurso mineral. Para el caso de este ejemplo, se dice que empieza con la explotación minera. Hagamos de cuenta, para simplemente ejemplo, de que, ay, ojalá algún día se concrete lo del mutum y estemos explotando el mineral del mutum, que es el mineral base para la industria siderúrgica, del hierro, del fierro, del acero, y que es súper importante para el desarrollo de las sociedades. Ya, ¿dónde inicia este recurso natural? Obviamente en la extracción, en las canteras mineralógicas, en el yacimiento mineralógico, en este caso lo más conocido por todos nosotros los bolivianos, que es el Mutum, que está allí en el departamento de Santa Cruz, muy cerca de la frontera con el Brasil. Pero ¿qué cosas insume esta explotación minera? Combustible, electricidad, agua, insumos. Imagínense en todo lo que se necesita para escarbar, para extraer el mineral de la tierra. ¿Y qué es lo que a su vez ellos dejan? ¿Ya? O vale decir cuál es podríamos decir, el residuo que van dejando. Ellos van dejando las emulsiones, los vertimientos, porque se maneja agua, los residuos sólidos. ¿Por qué? Porque no todo es hierro al 100%. Tenemos que separar el hierro, ya, como mineral, de los otros componentes que son tierra, piedra, arena, grava, etcétera, etcétera. Luego pasa a otro punto de esta cadena, que es el transporte. Tenemos que llevarlo hacia algún lado. Para ello necesitamos el combustible y algunos otros insumos adicionales, como ser los contenedores. Bueno, en cajas no podemos llevar, tenemos que llevar en volquetas, etcétera, etcétera. Esto también tiene sus desechos, que son los insumos y también los residuos sólidos, y aquí hay que añadirle los residuos gaseosos, que es el humo que emiten estos camiones, barcazas o trenes que podamos utilizar para el transporte de este mineral de hierro. Este mineral de hierro ya empieza a convertirse en materia prima, ¿ya? Previo a lo que es la entrada a un horno de fundición, donde ya se convierte también en materia prima de otros productos o elementos. Eh, una vez que está en el horno de fundición, este mineral de hierro se convierte en materia prima, ya es el líquido y empiezan a hacerse a partir de ahí barras de hierro para la construcción, se empiezan a hacer láminas de hierro para diferentes usos, desde una aguja hasta, qué sé yo, hasta block para motores de automóviles, etcétera, etcétera. ¿Ya? El hierro en esta etapa viene a ser algo así, sí, evidentemente como materia prima, eh, pero ya aún tiene una elaboración que es la fundición. ¿Ya? Es algo así, queridos estudiantes, como la masa. Ya cuando yo hago harina y hago masa, a partir de la masa y de esa harina, ya que vendría a ser el hierro,
Puedo fabricar empanadas, panes, tortas, galletas, fideos, etcétera, etcétera. Lo propio sucede con la industria del hierro. A partir de esas láminas y de la producción que yo pueda sacar de hierro, voy a fabricar desde una aguja hasta, dependiendo la tecnología que yo pueda tener, hasta blocks para motores que son muy pesados, eh, muy importantes en su manejo. ¿Ya? Todo esto constituye el producto. Luego paso a la etapa del empaque o el empaquetado para poderlo llevar, como dice nuestro gráfico, hacia el transporte. ¿Dónde lo voy a transportar? A los mercados, a los centros de consumo. ¿Qué voy a utilizar? También combustible e insumos. ¿Ya? ¿Qué voy a desechar? Residuos e insumos también. La siguiente fase es la fase de instalación. Ese fierro va a estar instalado en un edificio, en una casa, en un puente, en una carretera, en un búnker, etcétera, etcétera. O tal vez a partir de las láminas de hierro voy a fabricar perfiles de acero, agujas, otros componentes de fierro, de acero, cubiertos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto va a requerir de insumos adicionales o lo que también nosotros conocemos como contablemente como los gastos indirectos de fabricación. Y a su vez, ¿qué va a desechar? Materiales, empaque, etcétera. Luego de haber tenido su uso, este hierro indudablemente va a estar expuesto al aire de una o de otra forma. ¿Ya? Este uso, al final de su vida útil, va a tener un vertimiento o un desecho para finalmente ponerse a disposición final y convertirse en un residuo sólido. Ese fierro será desechado con el nombre que conocemos todos como chatarra, como fierros de chatarra, que en algunos casos son reciclados, o sea, vueltos al horno de fundición, y en otros casos son desechados, simplemente botados. Lo ideal, ambientalmente hablando, es de que sean desechados en vertederos o basureros especiales para este tipo de situaciones, pero no siempre sucede eso. Esos residuos sólidos lastimosamente son abandonados ahí en donde estaban trabajando, mmm, como maquinaria, etcétera, etcétera. Preguntas, comentarios hasta ahí. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos con la clase? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Licenciado, una pregunta. Adelante, En, Stephanie. en este caso del análisis del ciclo de vida, ¿hasta qué punto del análisis sería responsable la empresa que crea un producto tangible? Bueno, gracias, Stephanie. El análisis del ciclo de vida del producto, ya, eh, va a tener indudablemente varias etapas, como hemos visto en el cuadro, ya. Hasta la salida del mutum, digamos, como mineral, está como tierra, está como mineral, ¿ya? Hasta ahí va a ser la responsabilidad de ellos, ¿ya? O sea, de la empresa siderúrgica del mutum, ¿ya? Eh, el transporte indudablemente va a tener su responsabilidad por el transportado. Por ahí, ahorita, ¿qué estamos haciendo con ese mineral del mutum? En el mejor de los casos se consiguen algunos clientes, compradores que nos compran el hierro mineral, vale decir en tierra, ya en físico, y son exportados a través de la hidrovía Paraná-Paraguay, por el canal de Tamengo, que es una salida que tenemos hacia el Océano Atlántico, a través del Paraguay y de la Argentina. También el Brasil, que nos permite utilizar sus aguas a través de lo que es el puerto Cáceres. ¿Ya? Bueno, este hierro se va
hacia otros mercados, hacia otras fundiciones ubicadas en Estados Unidos, en Europa, en Japón. No sé de dónde serán exactamente los clientes, pero se van por esas barcazas y las cantidades que llevan no son muy significativas, o sea, no son muy grandes. ¿Ya? Pero esto es lo que sucede. ¿Ya? Maravilloso, Stephanie, querido curso, sería una verdadera maravilla que en nuestro país tengamos un horno de fundición. Pero dentro del análisis del costo-beneficio, también tenemos que ver que el horno de fundición, que requiere una inversión de más o menos unos 5.000 a 10.000 millones de dólares, o sea rentable también para el país, ¿no? Eh, lastimosamente, no sé cuál será la política económica en cuanto al Mutum en sí, pero el requerimiento para hacer un horno de fundición es por lo menos tener la friolera de 5.000 millones de dólares, ¿ya? Por lo mínimo, dependiendo de qué tecnología le vamos a dar a nuestro horno de fundición. Pero a partir de nuestro horno de fundición, no solamente vamos a poder fabricar el hierro, ¿ya? El acero, etcétera, etcétera, eh, que increíblemente nosotros, con ser un país minero, donde tenemos todos los elementos que existen en la tabla periódica de elementos, lastimosamente nuestra industria siderúrgica, o sea, de los metales, es demasiado pequeña, ni siquiera artesanal, es de muy, muy, muy pequeña. ¿Ya? Pero bueno, me he escapado del tema. ¿Ya? Me preguntabas acerca de la responsabilidad que tiene cada tramo de este ciclo de vida. ¿Ya? Eh, Cuando se hace este análisis del ciclo de vida de un producto, normalmente puedes incluso salir de tu empresa, porque ¿dónde estás ubicado en este cuadro como empresa? Digamos, tú eres simplemente un comerciante eh, de hierro, del producto de hierro. Estarás ubicado más o menos en instalaciones, ¿ya? Pero tendrías que ver las otras etapas del ciclo de vida para poder determinar qué es lo que ha pasado. Obviamente no te llega a vos esa situación, ya no te llega en el sentido de que, como te dijera, tengas que registrar sus gastos o costos de ellos. Tú compras el producto como materia prima y punto, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que sucede en sí? Muchas veces el público, la sociedad, te dice, bueno, ¿de dónde ha sacado usted su recurso minero, su materia prima, el hierro? Ah, lo he sacado de una cantera que tengo, de un yacimiento que tengo que es llamado Mutum, que queda en el departamento de Santa Cruz, en el país Bolivia, está muy cerca de la frontera con Brasil. Ya, fantástico, pero primera pregunta, ¿cómo hacen para explotarlo? ¿Es una explotación a cielo abierto? ¿Sí o no? Sí, es una explotación a cielo abierto. ¿Por qué? Porque el hierro está prácticamente a flor de tierra. Ah, ya, pero ¿y cómo hacen esa actividad si es a cielo abierto tiene efecto ambiental? O sea, vale decir que cuando tú escarbas, ya partículas de hierro están empezando a ponerse en suspensión, pequeñas partículas, muy, muy, muy pequeñas como polvo, ¿ya? Y esas partículas son llevadas a través del aire hacia otros lugares. ¿Tienen alguna forma de remediar este daño ambiental? Pregunta, ¿ya? Y eso tiene que ver con la cadena de valores o tiene que ver con la integración vertical. Ya te está afectando. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la materia prima que utilizas está produciendo algún daño ambiental que te puede tocar. Si bien esto no es parte de mi contabilidad, desde el punto de vista administrativo, de gestión, yo tengo que conocerlo. ¿Qué tal? ¿Se entiende? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Está respondida la pregunta, Stephanie? Sí, licenciado, se ¿Qué entendió. otra Muchas inquietud gracias. más hay? Me gusta este tipo de preguntas, chicos. Con toda confianza.
De eso se trata el tema, ¿ya? Que muchas veces el producto en su ciclo de vida tiene varias etapas, donde incluso son exógenas a nuestra gestión, a lo que nosotros hacemos, ¿ya? En esto del hierro, por ejemplo, el transporte, uy, ni qué decir, ¿qué le pasaría a mi hierro si por un azar le agarra una tormenta o algo y ojalá nunca suceda? Y bueno, las barcazas, algunas se hunden en el río Paraguay. Sería espantoso el daño ambiental que podría generar simplemente el hundimiento y, y la llegada de ese hierro a esa corriente de agua. ¿Por qué? Porque obviamente la contaminaría. No soy biólogo, no soy químico, pero no sé en qué medida podría ser la contaminación. Obviamente no es como la contaminación del mercurio. El mercurio tiene una contaminación espantosamente grande, pero en el caso de hierro no estamos hablando de kilos, estamos hablando de toneladas, toneladas. ¿Ya? O sea, una tonelada tiene 1000 kilos. Imagínense en la cantidad. En una barcaza entran algo así como 500, 1000 toneladas, dependiendo del tamaño de la barcaza. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? ¿Cómo vamos hasta ahí? Estamos bien, dice. Ya. ¿Qué les parece el tema, queridos estudiantes? Muy interesante, licenciado. Está involucrado con lo que nosotros hacemos, está directamente relacionado. ¿Por qué? Porque a partir de cada una de estas etapas, especialmente en nuestra fábrica, nosotros vamos a poder ver dónde están los centros de costos, vamos a poder ver los gastos, etcétera, etcétera, cómo los vamos a ir describiendo a continuación. Bueno, síganme, por favor. Este no es un protocolo de bioseguridad, es un protocolo para el análisis del ciclo de vida. Las categorías de impactos medioambientales incluyen el uso de recursos, consecuencias ecológicas y para la salud humana. El protocolo que se ajusta al análisis del costo-beneficio se encuentra establecido en la normativa elaborada por la International Standard Organization, más conocido como las ISOs. Las ISOs estableció el Comité Técnico TCE 207 el año 1994, el cual normaliza herramientas ambientales, incluido el análisis del ciclo de vida. Hoy en día existen 4 normativas relacionadas con el análisis del ciclo de vida, las cuales se especifican a continuación. 1. La ISO 14040 especifica el marco general, principios y necesidades básicas para realizar un estudio del análisis del ciclo de vida, no describiéndose la técnica del análisis del ciclo de vida en detalle. Entre paréntesis, la ISO 14040, versión 1997. Punto 2. La ISO 14041 de 1998, donde en esta normativa se especifican las necesidades y procedimientos para elaborar la definición de los objetivos y alcance del estudio y para realizar, interpretar y elaborar el informe del análisis del inventario del ciclo de vida. Inventario del ciclo de vida, LCI por sus siglas en inglés. ¿Ya? L tiene que ver con la sigla en inglés de life, que es vida. ¿Ya? ISO 14041 de 1998. En su punto 3 ya nos habla de la ISO 14042, versión 2000. En ella se describe y se establece una guía de la estructura general de la fase del análisis del impacto del ciclo de vida. Se especifican los requerimientos para llevar a cabo un
análisis de ciclo de vida y se relaciona con otras fases del ciclo de vida. Por ejemplo, la ISO 14042-2000A. En el punto 4 nos habla de la ISO 14043 versión 2000. Esta normativa proporciona las recomendaciones para realizar la fase de interpretación de un análisis de ciclo de vida o los estudios de impacto de ciclo de vida. En ella no se especifican metodologías determinadas para llevar a cabo esta fase. O sea, la ISO 14043 versión 2000B. No obstante, también se han elaborado documentos técnicos para ayudar a la elaboración de los estudios de el análisis del ciclo de vida, como son la ISO TR 14047, versión 2002, que proporciona un ejemplo de cómo aplicar la norma ISO 14042, entre paréntesis, ISO 14047, versión 2002. En otro punto, nos indica de la ISO quebrado CDTR 14048, versión 2002. Este documento proporciona información en relación con los datos utilizados en el estudio del análisis del ciclo de vida, proporcionados por la ISO 14048-2002. En otra parte de las puntualizaciones nos hablan de la ISO quebrado TR 14049 de 1998. Este informe técnico proporciona ejemplos para realizar un impacto del ciclo de vida de acuerdo con la ISO 14041. Estos ejemplos deberán entenderse como no exclusivos y que reflejan parcialmente un impacto de ciclo de vida, de acuerdo a lo que establece la ISO 14049, versión 1998. Todo esto, queridos alumnos, en realidad es una metodología. Nos han mareado con las ISOs de todo tipo como para hacer sopa, pero no se trata de eso, sino que es una metodología sistemática que va colocando cada etapa del análisis de ciclo de vida en su correspondiente, vuelvo a reiterar, metodología, cómo hacerlo, cómo analizarlo. Beneficios del análisis del ciclo de vida. Vamos a entrar a ver cuáles son los beneficios, cuáles son las ventajas que nos otorga este análisis. El análisis del ciclo de vida proporciona información valiosa que permitirá a los empresarios tomar decisiones dirigidas a mejorar el desempeño ambiental de sus productos y servicios. Fantástico, qué maravilla. Aquí ya nos hablan de los servicios. ¿Ya? Como les decía anteriormente, así como hacemos el análisis para el producto físico, podemos hacer el análisis para los servicios, ¿ya? Que ustedes saben, no involucra un producto tangible, sino que es un servicio. En otro punto dice, nos proporcionará ventajas comparativas y competitivas al proporcionar todos los elementos de análisis. ¿Por qué? Porque nos va a permitir conocer ya cuál es el ciclo de vida de mi producto para poderlo gestionar y ver dentro de ese análisis cuáles son los puntos neurálgicos en cuanto al daño ambiental, cuáles tienen que ser sus remediaciones, etcétera. Ayudará a la certificación bajo esquemas de etiquetas ambientales de sus productos a las empresas que lo deseen. También es un proceso de retroalimentación y enriquecimiento. En otro punto de los beneficios nos habla de la obtención de información ambiental para facilitar la toma de decisiones. Otro punto nos menciona que puede ser utilizado como una herramienta de marketing al implementar el etiquetado ambiental y o al elaborar una reivindicación ambiental. No se olviden, estimados estudiantes, de que el capital
que se debe cuidar en cualquier organización, especialmente en una empresa, es el capital que entra por la puerta. ¿Ya? El capital que entra por la puerta es el cliente. El cliente es el que le paga el sueldo al gerente, al portero, a los trabajadores, a los empleados, a los socios de la empresa a través de sus dividendos o a través de la distribución de utilidades, etc. Por último, como habla de este beneficio del análisis del ciclo de vida, es una herramienta integrada. Yo diría una herramienta de gestión también. Pero como todo tiene sus ventajas, vamos a hablar un poquito de las desventajas. No se debe utilizar el análisis del ciclo de vida en estudios para empresas pequeñas por los altos costos que representa. Puede ser muy costoso. ¿Por qué? Porque implica el concurso de muchos profesionales. Consume mucho tiempo. Tiene una complejidad alta debido a la necesidad de tener una visión sistémica, o sea, general. Limitada disponibilidad a bases de datos e inventarios que muestren información propia del proceso estudiado. Inexactitud, ya que solo se obtienen datos aproximados acerca de los impactos generados en cada proceso. Metodología del análisis del ciclo de vida. Según la ISO 14040, que es la que la desarrolla y describe, dice el análisis del ciclo de vida consta de 4 fases. Fase 1, definición de los objetivos y alcance. Incluye los motivos de realización del estudio. Se establece la unidad funcional, función principal del sistema analizado. Cabe aclarar que un análisis del ciclo de vida no sirve para comparar productos entre sí, sino servicios y o cantidades de productos que lleven a cabo la misma función, ya que un análisis del ciclo de vida puede resultar muy extenso, se deben establecer los límites. Fase 2. Análisis del inventario. Esta fase comprende la recolección de datos y los procedimientos de cálculo para identificar y cuantificar todos los efectos ambientales adversos, carga ambiental asociados a la unidad funcional. La carga ambiental se define como la salida o entrada de materia o energía de un sistema causando un efecto ambiental negativo. La carga ambiental incluye gases contaminantes, efluentes de agua, residuos sólidos, consumo de recursos naturales, ruidos, radiaciones, olores, etc. Esta fase 2 es particularmente importante porque a partir de la identificación de esta carga ambiental, que reitero, incluye gases contaminantes, humo, efluentes de agua ya contaminadas, residuos sólidos como basura, consumo de recursos naturales, ruidos, radiaciones, olores, etcétera, que vamos a tenerlo que cuantificar. La fase 3 nos habla de la evaluación del impacto. Dentro de esta fase existen 2 tipos de elementos, los considerados obligatorios y los elementos opcionales. Los elementos obligatorios son selección de las categorías de impacto, indicadores de categoría y modelos, y se clasifican. En esta fase se asignan los datos procedentes del inventario a cada categoría de impacto según el tipo de efecto ambiental esperado. Una categoría de impacto es una clase que representa las consecuencias ambientales generadas por los procesos o sistemas de productos. Caracterización consiste en una modelización mediante los factores de caracterización de los datos del inventario para cada una de dichas categorías de impacto. Los elementos
opcionales dependen del objetivo y del alcance del estudio del análisis del ciclo de vida, a través de 4 puntos también. 1. La normalización. Se entiende por normalización la realización de la magnitud cuantificada para una categoría de impacto respecto de un valor de referencia, ya sea a escala geográfica o temporal. 2. Agrupación, clasificación y posible catalogación de los indicadores. 3. Ponderación, consiste en establecer unos factores que otorgan importancia relativa a las distintas categorías de impacto para después sumarlas y obtener un resultado ponderado en forma de un único índice ambiental global del sistema. Y 4, análisis de la calidad de los datos, que ayudará a entender la fiabilidad de los resultados del análisis e impacto del ciclo de vida. Se considera obligatorio en análisis comparativos. Por último, tenemos la fase 4, que es la interpretación de resultados. En esta fase se combinan los resultados del análisis del inventario con la evaluación del impacto. En base a estos resultados, se pueden obtener conclusiones y recomendaciones para la toma de decisiones, que ustedes saben es una de las partes más importantes de la gestión. ¿Qué hacemos los contadores? Nosotros proporcionamos información para la toma de decisiones. No obstante, permite determinar en qué fase del ciclo de vida del producto se generan las principales cargas ambientales y, por tanto, qué puntos del sistema evaluado pueden o deben mejorarse. Las fases 2 y 3 son las fases activas o dinámicas. En cambio, las fases 1 y 4 son consideradas las fases estáticas. Un poco haciendo reminiscencia a lo que son nuestros estados financieros, podríamos decir que las fases 2 y 3 son las partes del estado de resultados. En cambio, la parte 1 y 4 son consideradas las estáticas o también las, digamos, asimilables a lo que es nuestro balance general. Preguntas, comentarios hasta ahí, ¿cómo vamos? Licenciado, una pregunta. Adelante. En la metodología del análisis del ciclo de vida de estos productos, en todas estas fases, ¿tendría algún papel la persona encargada de la contabilidad ambiental? A ver, otra vez, querida Stephanie. Ya, estoy bien, Formulame la licenciado. pregunta. En esta metodología del análisis del ciclo de vida, en las 4 fases, la persona encargada de llevar a cabo la contabilidad ambiental estaría involucrada en todas estas fases, licenciado, o solamente en algunas. No, en las 4 fases. En realidad, el contador tiene que participar en todas las actividades de la empresa y no limitarse a ser un mero registrador, ¿ya? ¿Por qué? Porque a partir del análisis que él pueda establecer y sus conclusiones, va a poder hacer la registración. Me explico mejor, estimada Stephanie. ¿Ya? Un contador, digamos, muy poco hábil, ya por así decirlo, agarra y te va a decir costos ambientales y gastos ambientales y ponerlo en un solo bombo todito, en un solo grupo, en una sola línea. Es decir, ya tengo tanto de gastos ambientales y tanto de costos ambientales, punto, y ahí terminan su labor. Ese es un tipo de contador, pero un contador más finito, un contador mucho más competente, va a empezar a discernir ya los costos, los gastos ambientales, va a empezar a especificarlos mucho más, a identificarlos mucho más a través de estas 4 fases que son la metodología. ¿Para qué? Para la mejor toma de decisiones. ¿Por qué? Porque a partir de esa información, de esa buena información
el gerente general, los tomadores de decisión de la empresa van a poder hacer mejor su labor. ¿Me entiendes? ¿Ya? Esa es la gran diferencia entre un contador que no es, digamos, muy hábil en su profesión, porque te lo va a registrar todo en un solo bombo, incluso va a decir gastos, no, ni siquiera va a entrar a ver los costos ambientales, pero ahí tienes implicaciones ambientales, tienes impactos ambientales, que los vas a ir remediando y que te van a aumentar los gastos y los costos, seguro, ¿ya? Pero vas a tener elementos, ¿ya? de, de gestión para poder tomar la decisión. Y cuando alguien venga de afuera, que seguro que va a venir, puede ser un bancario, un inversionista, puede ser un dirigente vecinal o de la comunidad, tú le vas a decir, bueno, aquí evidentemente tengo mis gastos ambientales identificados ya en la producción de mis poleras, donde en la fase, digamos, eh, del teñido, digamos, del teñido, ¿ya? El teñido de la tela para mi polera produce, como estamos utilizando algunos insumos contaminantes, produce un daño ambiental, pero yo estoy haciendo los desechos correspondientes, estoy utilizando y después estoy desechando, y eso me ha costado, por decir algo, un monto, 50.000 bolivianos al año. Tú estás identificando el problema y al mismo tiempo le estás dando la solución. ¿Ya? El que venga de afuera, sea bancario, un inversionista, un asesor de créditos, un oficial de créditos, eh, otro potencial inversionista, caramba, te va a decir qué bien que está llevando este señor, esta empresa está bien llevada. Aquí están identificados los costos ambientales en cada etapa, ¿ya? Y eso te va a facilitar tu gestión, vale decir, tu administración y por ende tu manejo. Por otro lado, pueden venir autoridades ambientales y decirte, ya, ¿dónde están identificados los problemas ambientales? ¿Cómo hace para solucionarlos? ¿Cuánto gasta? ¿Ya? Ah, gasto tanto. Ah, perfecto, está bien. ¿Ya? Y tiene la solución, sí, aquí está la solución, los cargos, costos, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes, Stephanie? Esa es la situación. Y esta metodología te ayuda a discernir, a poder ver cuáles son los puntos donde tú eh, tienes que ver más. ¿Está bien? ¿Qué les parece? Sí, licenciado, se entendió. Gracias, Stephanie. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? ¿Cómo vamos hasta ahí? Dentro de la estructura de este análisis del ciclo de vida, ya, vamos a ver de que se podría representar por una casa con 4 habitaciones principales. Estas habitaciones representan las normas ISO. ¿Ya? Dentro de lo que es el primer piso están las ISO 14040, que es la base, la estructura. Básicamente se trata de los fundamentos de la evaluación del ciclo de vida, el marco metodológico. Se explica de forma breve cada una de las fases, la preparación del informe y el proceso de revisión crítica. Posteriormente, las otras 3 habitaciones, es decir, las otras 3 normas, explican de forma detallada cada una de las fases del análisis del ciclo de vida. Si ustedes me siguen en el cuadrito donde está este gráfico donde está la casa, ya, vamos a ver de que en la parte superior está la interpretación que está dada por la ISO 14043 y es la parte, digamos, importante de nuestro análisis. El inventario.
Ojo, no es un inventario del que nosotros conocemos como el recuento físico de los bienes de una empresa. No, este está dado por el inventario desde el punto de vista de cuáles son nuestros procesos, ¿ya? Y cómo están desarrollados. Es una inventariación. No se olviden de que los que han escrito estas normas, han desarrollado este análisis del ciclo de vida, no han sido precisamente contadores públicos, han sido ingenieros, ingenieros ambientales, administradores, etcétera, etcétera. Es por eso que le dieron una denominación un tanto genérica al nombre inventario. Pero este inventario, a su vez, si bien está basado en la norma 14.041, se apoya también en la norma 14.048 y 14.049. A su vez, cuáles son los impactos que se van determinando estará en la siguiente habitación, que es el impacto, que está representado o se está sustentado por la ISO 14.042, que a su vez está apoyado por la ISO 14.047. Todos estos están cimentados, están en una base, ¿ya?, de principios generales que son las que están estipuladas y establecidas en la ISO 14.040. Como ustedes verán, las ISO son una serie de normas, ¿ya?, que nos hacen la vida fácil desde el punto de vista ambiental, ¿ya?, para el estudio ambiental, para el desarrollo ambiental, etcétera. Y en este caso nos han trazado todo un camino crítico, ¿ya?, en base a lo que ellos ya han establecido. Simplemente para recordar, la ISO 14.001 ya es la norma de gestión ambiental y de auditoría ambiental, que lo vamos a hacer también en el transcurso de este cursado. Preguntas, comentarios, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Qué les ha parecido la casita? ¿Está bien dibujada? Sí, licenciado, se puede observar mejor de manera gráfica la aplicación de las normas en cada fase. Gracias, Stephanie. No se preocupen, en un par de clases yo les voy a pasar estos apuntes también. Ya, como les he dicho, tengo otro tema más para dar. Quisiera complementar un poco más esto y les voy a pasar. Pero es importante en esta clase desarrollar este tema. ¿Por qué? Porque está íntimamente vinculado con la contabilidad ambiental, con la auditoría ambiental, que es lo que nosotros evaluamos, ¿ya? Y que tenemos que comprenderlo como tal. Evidentemente, en nuestro querido país Bolivia, esto es algo así como, qué sé yo, como ciencia ficción. Conozco muy pocas empresas que realizan este tipo de actividades, eh, pero en el mundo ya se va desarrollando. En Latinoamérica, los países que tienen mayor desarrollo en cuanto al tema ambiental, el manejo ambiental, es Brasil, Argentina, Chile, México, ya que tienen de alguna forma el desarrollo de todas estas situaciones. No quiere decir que en nuestro país no lo hagamos ni lo podamos hacer. Yo creo que en algún momento lo vamos a hacer, se va a dar mucho más impulso, mucho más dinamismo e importancia a este tema, que pese por lo que nosotros hemos podido ver en la ley 1333 de medio ambiente y otros, ya están establecidos, ya están tipificados que se deberían hacer. Pero bueno, la clase de hoy ha sido más que todo para introducirnos a lo nuestro, ¿no?, a la contabilidad ambiental. ¿Alguna otra inquietud, pregunta? Para simplemente rememorar, tenemos la estructura del
Análisis ciclo de vida, representada por una casa con 4 habitaciones principales. Estas habitaciones representan las normas ISO. Bien. Dentro de lo que es el primer piso está la norma ISO 14040, que es la base. Básicamente se trata de los fundamentos de la evaluación del ciclo de vida, marco metodológico. Se explica de forma breve cada una de las fases, la preparación del informe y el proceso de revisión crítica. Posteriormente, en las otras 3 habitaciones, es decir, las otras 3 normas, explican de forma detallada cada una de ellas. Y como habíamos visto en el cuadro, la interpretación que nos da la ISO 14043 es, en mi opinión, lo más importante que vamos a tener en cuenta. Bueno, como todo tiene una conclusión. Y la conclusión es que en la actualidad el mundo entero se encuentra preocupado por el medio ambiente y sobre qué mundo se está dejando para futuras generaciones. Esto tiene que ver con la sustentabilidad, ¿ya? O sea, usar los recursos actuales sin comprometer los recursos futuros, para las generaciones futuras. No obstante, los consumidores exigen que las empresas a las que se les compra sean socialmente responsables, dentro del marco de lo que se llama la responsabilidad social empresaria, y amigables con el medio ambiente, sin contar que también ya existen muchas reglamentaciones gubernamentales para la protección del medio ambiente. Debido a lo mencionado, las empresas necesitan tener bien vigilados estos aspectos en el momento del desarrollo de un producto, de inicio a fin. Por consiguiente, el análisis del ciclo de vida es una herramienta que ayuda a las empresas a localizar en qué etapa del ciclo de vida de algún producto o proceso se producen más daños al medio ambiente para así poder enfocarlas a esta y poder reducirla de la mayor manera posible. Comentarios, preguntas, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Se ha comprendido el tema de hoy? ¿He ido muy rápido? ¿Alguna otra inquietud? Nada, nada, nos vamos a comer las salteñas. Se comprendió, licenciado. Gracias, Stephanie. Bueno, querido curso, entonces los veo la próxima clase a la misma hora por el mismo canal. Que tengan buenos días. Gracias, hasta luego, hasta la próxima clase. Que tenga buen día, Lick. Hasta la próxima. Gracias, Vanessa, muy